están indagando el crimen de las turistas argentinas. Lo propio y en coincidencia han realizado los principales rotativos de nuestro país en el diario El Comercio, en la redacción de Los Cuatro Pelagatos. El ministro Serrano, afirman ellos, termina ayudando a los detenidos. ¿Y cómo es esto? La reflexión de Los Cuatro Pelagatos, señoras y señores, apuntan a creer o a colegir que el ministro José Serrano, secretario de Interiores, puede estar ayudando a los dos detenidos en el asesinato de las jóvenes argentinas, si fueran halladas o hallados culpables. La razón la explica Ramiro Aguilar, abogado especialista en temas penales. Las mismas presunciones exhibió ayer nuestra invitada, siempre de excepción, la penalista doctora Paulina Araujo, docente de la Universidad Católica del Ecuador. Ella hace contados instantes ratificaba su hipótesis, y más que hipótesis, su deducción respecto a cómo ha marchado el proceso bastante controversial, por dejarlo allí, antes de escuchar a nuestros distinguidos invitados. Voy a hacer en este instante, voy a formular una pregunta general para que ustedes vayan procesando los diferentes pareceres y especialmente los acertos que cada uno de nuestros invitados que comienzan a aparecer en nuestros micrófonos, sea por línea telefónica o sea en términos personales, le puedan a usted orientar con sus puntos de vista lo que realmente ha acontecido en la agenda indagatoria de esta víspera. Este paso es muy significativo en el desarrollo del proceso. Qué pena nos hace falta la socióloga doctora Natalia Sierra. Ah, sí, entonces tenía clases muy importantes, creo que incluso tenía que tomar un examen. El doctor Carlos Solórzano Constantine está en línea telefónica y le preguntamos, doctor, ¿cuál es su hipótesis? ¿Cuáles son las fallas que usted, o aciertos, que usted detecta en el examen que seguramente como abogado de tanta tradición, especialmente del área penal, interesado en estos grandes episodios, usted se ha autoformulado y quisiéramos que tenga la gentileza de examinar el papel cumplido por el Ministerio del Interior y especialmente de la Fiscalía, que inició ayer una etapa de instrucción por el caso de las dos jóvenes argentinas asesinadas en Montañita. Le estamos escuchando. Doctor Solórzano, un placer darle la bienvenida esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la entrevista. En primer lugar, lamentable, muy lamentable lo que ha acontecido con estas jóvenes argentinas, pues, que han venido con el afán de distraerse, de conocer una parte del país y cosas por el estilo. Lamentable, muy lamentable lo que les ha ocurrido. Pero indudablemente que esto deja ciertas consecuencias que valen la pena analizar. En primer lugar, pienso yo que no ha habido ningún tipo de control policial en esa zona y que eso ha ocasionado o ha dado paso a que puedan cometerse delitos de esta naturaleza muy grave para el país,
muy grave para el concierto internacional lo que ha ocurrido para el Ecuador. Indudablemente que el haber descubierto rápido los hechores de este crimen espantoso es un hecho encomiástico que lo hayan hecho enseguida. Me parece muy bien por ese lado. Pero por otro lado, también quisiera dejar aclarado que hay muchos crímenes que pasan en el Ecuador y que no tienen la misma prontitud, la misma diligencia para descubrir a sus autores. Que el presidente de la República lamente la muerte me parece muy bien, pero también debería de lamentar la muerte de cuántos ecuatorianos fallecen en manos de la delincuencia común. Y eso no ocurre en relación con el presidente de la República. Cuando muere un ecuatoriano, pues muere asesinado, pues no importa. Si muere en extranjero, entonces sí, ahí vale la pena dar todas sus lamentaciones, etcétera. Pregunto, por ejemplo, ¿qué pasa con la investigación del general Gabela? ¿Qué pasa en la investigación del periodista Fausto Valdivieso? Que tanto se prometió y tanto se llenaron la boca diciendo que iban a hacer las investigaciones pertinentes y que por lo tanto iban a dar con los delincuentes de manera muy pronta e inmediata. Entonces encontramos que en el Ecuador no hay un celo policial para descubrir los crímenes en general que abundan, porque la prensa libre nos manifiesta. Y aquí también vale la pena dejar aclarado esto, que si no hubiera prensa libre, o lo poco que está quedando de la prensa libre, porque tenemos que ser cierto que hay una autocensura y hay una censura en general, pero si no hubiera la prensa, lo poco que queda de la prensa libre, muy poco sabría también la ciudadanía de las cosas que ocurren en el país. Entonces, falta muchísimo en la indagación de los delitos que se cometen, porque no solamente son los asesinatos, sino una serie de delitos que se cometen, incluso los delitos que se cometen desde las altas funciones del Estado. Vemos casos como el Aromo, vemos casos como en el IES, lo que pasó con el call center, lo que acaba de ocurrir nuevamente en el IES. Es decir, hay muchísima tela que cortar en relación con la persecución de los delitos y de los delincuentes. Pero cuando se trata de altas esferas, de los de cuello blanco, allí parece que la indagación no tiene la misma acuciosidad que cuando se trata de un asunto como lo lamentable hecho del asesinato de estas argentinas, que realmente sí constriña el alma y da mucho dolor saber que personas que vengan a tener un poco de solaz, de diversión, tengan esa muerte tan cruel. ¿Usted coincidiría con algunas redacciones de rotativos, medios digitales, medios escritos, inclusive prensa internacional, que se sorprende por el protagonismo interesante para digamos, la imagen del señor ministro Serrano? Pero muchos, como el penalista y asambleísta, el señor doctor Aguilar, Ramiro Aguilar, están sorprendidos de esta intervención abrogándose funciones y
quitándole un matiz de formalismo al proceso indagatorio. A esto le correspondía a la Fiscalía, pero la Fiscalía, aparte de que llega tardísimo a los procesos, a las indagaciones, ya cuando todo el público incluso ya ha abandonado el escenario, ahí llega la Fiscalía a decir cosas que ya lo han dicho intereses, digamos, de otra índole. Entonces, ¿fue un error para usted, doctor Solórzano Constantina, la intervención espontánea y urgente del señor ministro Serrano, que en otros ámbitos, en cambio, aplauden porque, digamos, accedió, ayudó, contribuyó al esclarecimiento aparente de este lamentable insuceso que nos tiene este momento en la picota internacional, doctor Solórzano? No sé qué opine usted en cuanto a que se ha abrogado funciones el ministro Serrano. Bueno, indudablemente que eso ocurre, porque para eso es la Fiscalía. Pero desafortunadamente la Fiscalía se encuentra dormida en muchísimos casos que ocurren en el Ecuador, no solamente el que acaba de ocurrir con este lamentable hecho, que como usted bien dice nos tiene en la picota internacional, sino en muchísimos otros casos donde la Fiscalía realmente deja mucho que desear. No deben entrelazarse o entrecruzarse personas de diferentes o funcionarios de diferentes categorías, sino dejar que fluyan normalmente a los que les corresponde realizar la investigación. Pero desgraciadamente ahora no ha ocurrido y el ministro fiscal ha quedado a la saga de la intervención del ministro Serrano, porque yo no creo que aquí se debe de tratar, eso sería un gravísimo error, de que se debe de tratar de hacer protagonismo de un hecho tan lamentable, porque no caben los protagonismos en estos hechos, sino realmente establecer las verdaderas funciones que le corresponden a cada cual y no buscar protagonismos especiales. ¿Cuál era el formalismo, digamos, que había que cumplirse para que quede claro de su experiencia, doctor Solórzano? Bueno, dejar que la Fiscalía, porque le corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones juntos, indudablemente ayudado con la policía técnica, para que de esa manera se indaguen los hechos delincuenciales que existen en el país. Ese debió ser el camino. Intervino el ministro Serrano, bien por él, pero no está bien que se busque protagonismo en hechos lamentables como este. Pero es que la autoridad investigadora denotaba seguramente una desesperante ausencia. No tenemos cuantificado adecuadamente la temporalidad en que las chicas argentinas están en tierras ecuatorianas, en playas ecuatorianas. No tenemos cuantificado adecuadamente, pero son muchísimos días que han pasado y naturalmente en la Argentina ya había preocupación y seguramente también el embajador plenipotenciario de esa nación ante nuestro país solicitó la presencia de alguna autoridad para esclarecer el hecho. Allí surge una hipótesis, o más que hipótesis, hechos ciertos que puede ya comentarlos con su venia la doctora Paulina Araujo. Doctor Solórzano, ella intervino desde esta víspera en nuestro programa de noticias y opinión, y tiene los siguientes puntos de vista actualizados. Doctora Paulina, un honor tenerla nuevamente con nosotros. Muchas gracias por atender esta invitación. Muchísimas gracias. La invitación, como siempre, el honor es mío estar aquí. Un saludo también al doctor Carlos Solórzano y a todos los oyentes. Y sí quisiera hacer mención, antes de iniciar la charla del día de hoy,
del boletín de prensa que el día de ayer sacó la Secretaría Nacional de Comunicación. ¿A nombre del gobierno? Secretaría Nacional de Comunicación, boletín de prensa de 1 de marzo de 2016, en la cual se está exhortando no solo a los periodistas, sino a la ciudadanía en general respecto al tema de lo que ha ocurrido en Montañita, a emitir información con responsabilidad, evitar la especulación y el tratamiento sensacionalista de la noticia. Con esto, artículo 25 está aplicando el artículo 25 de la Ley de Comunicación, quiero entender. Exactamente. Los medios de comunicación se abstendrán de tomar posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de las personas que estén involucradas en una investigación legal o proceso judicial penal hasta que se ejecutaría la sentencia dictada por un juez competente. El incumplimiento será sancionado por la superintendencia con una multa equivalente al 2% de la facturación promedio de los últimos 3 meses de facturación del medio de comunicación. Esto es lo que reza el artículo 25, doctora. En este sentido, si bien vemos que la norma está dirigida a los medios de comunicación, al fin de cuentas que no se especule alrededor de un proceso penal, del mismo modo debería estar dirigida a ciertas autoridades que sin tener competencia, como ya le hemos dicho, ya asumieron un rol de fiscal, hicieron una investigación y vía Twitter prácticamente armaron el caso, dijeron, pudieron esgrimir qué es lo que supuestamente pasó y quiénes fueron los responsables. Sin embargo, en este hilo de ideas y respetando la exhortación que hace la SECOM, tanto a los medios como a la ciudadanía, sí me gustaría esta mañana dejar una explicación que consta en nuestras normas, que es el Código Orgánico Integral Penal. Porque solo si leemos el artículo 461, por lógica, ante un delito contra la vida, la primera diligencia investigativa que debía ser conducida por la Fiscalía era la identificación y levantamiento del cadáver, su reconocimiento exterior y la autopsia, precisamente para determinar por qué murieron, cuál fue la causa de muerte. Adicionalmente, se podía proceder al reconocimiento del lugar de los hechos, situación nuevamente a cargo del único órgano que no solo es que evacúa la investigación, sino que la debe conducir, y es la Fiscalía, con ayuda de la Policía Judicial. Policía Judicial, parte de la Policía Nacional, pero es una policía especializada en investigación de delitos. Y aquí nuevamente no hay norma en el código en donde diga que el ministro del Interior primero es policía, segundo es especialista en criminalística, por ejemplo, que es la ciencia que nos ayuda a reconstruir los hechos de un delito. Entonces nuevamente llegamos al punto en que no es un criterio subjetivo, ni que busque desinformar, ni generar sensacionalismo, el que se diga que el señor ministro del Interior no tiene competencia legal para hacer la investigación penal, ni mucho menos tiene competencia legal para hablar de testimonios, de pruebas, ni de responsables. ¿Él puede declararse o le pueden declarar negligente si es que no asoma un actor de Fiscalía o del Ministerio Público y él interviene en la necesidad de saciar expectativas de orden internacional e interno? ¿Eso podría de alguna manera justificar la anticipada presencia investigativa del ministro Serrano? Más allá de la presencia de él en el lugar de los hechos, es los comentarios que él esgrime en una red social. Insisto, los comentarios de él no es que los hace a nombre de José Serrano, ciudadano ecuatoriano, sino que los hace como ministro del Interior de la República del Ecuador. Ahí se está arrogando funciones, seguramente. La ley no le da esas funciones, de tal manera que si la ley no me da competencias, la consecuencia lógica es que estoy ejerciendo una competencia ilegal.
Y esto yo creo que es el principal cuestionamiento que se da no solo en la Argentina, sino en otros países, en que cómo es posible, si tenemos la norma que nos determina que es Fiscalía la que conduce la investigación preprocesal y procesal penal, ¿por qué hay un funcionario que ni siquiera es un policía? Él puede estar representando la cartera de Estado a la policía, pero él no es policía, que está prácticamente, incluso hay las tomas en las que se ve que él está participando de todas las diligencias, de ahí que se entiende que es la cara del Ecuador al mundo, de que esa es la autoridad que está prácticamente haciendo la teoría del caso. Así asumimos todos, creo entender lo que usted menciona y es real. Pero la actuación de Serrano desde la redacción de Los Cuatro Pelagatos, al publicar las fotos de los detenidos con rostro descubierto, no se limita entonces a haber mediatizado el caso. Lo que hizo es arrogarse funciones que solo tiene la Fiscalía, que es por ley la única competente en este caso, tal como usted lo define, de conformidad con el código. Al hacerlo, atropelló procedimientos legales y sacó conclusiones que, según expertos consultados por Los Cuatro Pelagatos, corresponden, vuelvo y repito, a la Fiscalía. Hay protocolos que deben cumplirse desde que el fiscal hace el levantamiento de un cadáver, que tampoco hubo como diligencia formal. Así dicen ellos. Agregue usted lo que piensa y perdone por haberle interrumpido, doctora. Lo que quería es hacer verificar a la ciudadanía que nos escucha que no es solamente un punto de vista aislado suyo, lo propio del doctor Solórzano, sino que todo el mundo tenía sobreentendido de que el proceso debió haber marchado por una ruta señalada por el código y ahí habría que averiguar. La pregunta del millón, ¿cuál sería? La pregunta del millón es, al parecer, el poder, desde mi punto de vista, más fuerte que tiene el Estado es el poder de sanción, el poder punitivo. Y esto se condensa en el derecho penal. No en vano, todas las actuaciones que se hagan cuando se ha cometido un delito constan en la ley, precisamente para que ninguna autoridad haga nada más ni nada menos. Primero, lo que la ley le otorga como competencia y segundo, observando todos los procedimientos, una cadena de custodia, un orden específico para ir recogiendo todos los indicios que al fin de cuentas nos van a contar lo que pasó, lo que se llama verdad histórica de los hechos. Lo que más a mí me llamó la atención es que mientras la noche de ayer se inauguraba el Laboratorio de Ciencias Forenses en Guayaquil, la misma autoridad, el ministro Serrano e incluso el presidente de la República, ratificaron que todo lo que se había actuado en esta causa ha partido de informes técnicos. Y es más, hay una afirmación del ministro que dice que los informes técnicos nos pueden determinar la responsabilidad de una persona. Y aquí sí me permito indicar, con todo respeto del señor ministro y del señor presidente, tenemos que leer un poquito las normas. Y aquí nuevamente me voy a referir al Código Orgánico Integral Penal. Usted refiere también al señor presidente de la República con todo por respeto, algunas declaraciones. Con todo respeto, porque el señor o presidente... hipótesis que él formuló. Él formula la hipótesis de que todo lo que se hizo fue observando la ley y que para haberse planteado la teoría del caso, que según los dichos del ministro del Interior, la teoría del caso fue que las dos jóvenes no tenían dinero, libre y voluntariamente se fueron a dormir en la casa de los presuntos responsables. Uno de ellos quiso abusar de una de las jóvenes, ella sale corriendo y ahí es lo que le propina un golpe con un palo, mientras en el interior de esta casa a la otra chica la degollaron. Esa es la teoría del caso propuesta, no me invento yo, consta en las redes sociales, la teoría del caso propuesta por el Ministerio del Interior. Hay una particularidad que vale la pena que usted y nuestra amable audiencia, así como el resto de analistas, la conozcan. La cadena argentina C5N ha tomado contacto con María. María es una dueña de un bar donde las dos turistas argentinas se acercaron con el rojo,
con el Rojo, uno de los potenciales actores del hecho, y donde él, Rojo, pide una cerveza. Esta señora María, la dueña del bar, dice que ellas en efecto no tenían dinero. Sin embargo, esta versión se contrapone a la de Atilio Pilco. Él es un abogado de nuestros tribunales y es abogado defensor del Rojo, quien lo incorporaría al proceso, lo contrataría uno de los potenciales victimantes, no sé, que indicó que ellas poseían $10 y que su cliente no es el asesino de las turistas argentinas. Mejor haríamos, frente a que esto está un poquito o bastante mal redactado, vamos a escuchar este testimonio que me parece harto importante. Más o menos tipo esos cuartos para las 8, como le digo, llegó este señor, este chico que le llaman el Rojo, porque aquí todos lo conocen, ese chico, porque él trabaja de guardia en el Hotel Montañita, tiene mucho tiempo trabajando allá. Llegó, pidió una cerveza ahí a la barra y le di la cerveza. En eso él salió hacia afuera y en ese momento yo salí a botar un balde así de pequeño que se recoge las cervezas que sobran en los vasos. Entonces yo cogí, salí y tiré hacia la calle. Ya ahí estaba conversando el guardia de seguridad de la comuna Montañita y este chico Rojo con las dos chicas estaban ahí conversando, y la chica pelito negro era la que conversaba con ellos explicándoles que no tenían algo así para el pasaje. Eso fue lo que escuché así nomás, y yo pasé. En eso ya cogieron 8:30, creo que demoraron unos 20 minutos conversando ahí, creo, más o menos, porque de ahí yo ya los vi que cogieron y se fueron caminando con el guardia de seguridad y las dos chicas, y el chico Rojo iba más atrásito caminando. Más o menos caminaron de mi casa, que eran 2 casitas más, ya. Ahí, y yo me entré. Eso es todo en honor a la verdad, hasta donde yo pude. Pero ellas sí me dijeron que no tenían dinero porque les habían robado, pero nunca me explicaron nada, solamente porque no tenían cómo pagar las botellas de agua. Eso fue lo único. Yo le dije que no se preocuparan, que yo le daba las botellitas de agua, y por eso digo, o sea, me causó tantísima pena, porque justamente cuando ellas ya se fueron, ella dice: chao señor, hasta la próxima, nada más, y eso fue todo. Y él lo quiso acompañar a comprar la cola o el jugo que fue a comprar. Por eso él dice toda su verdad en sus declaraciones, y desde el primer momento él prácticamente da la negativa pura y simple a que él nunca participó, no es autor y no es encubridor del delito que se ha cometido. Por eso que Mina, segundo Ponce Mina, él se declaró autor confeso de los 2 crímenes. Sí, pero lamentablemente contestador. Las chicas supuestamente no tenían dinero. Las chicas supuestamente no tenían dinero. El propósito de ellas es que alguien... Sí, porque eso también hay que investigar. ¿En qué hotel le robaron la plata? ¿Por qué le robaron? ¿Quién es el dueño del hotel? Eso tiene que preocuparse también la Fiscalía General del Estado. Pero eso qué tendría que ver. Ese es otro caso. Pero como usted dice que las acompañó a comprar una gaseosa, en todo caso se la debe haber comprado él, porque más temprano habían pedido un agua en el bar de la señora María, la abogadita, y dijeron que no tenían dinero para pagarlo. O sea, el Rojo les convidó, compró él una gaseosa. No, ella cargaba un billete de $10. Ella dice que han pagado con un billete de $10 en el momento que pagaron la gaseosa. No, si acabamos de hablar con la dueña del bar, y dice que precisamente ella, la señora esta María, recuerda a las turistas argentinas y se acuerda del momento en el que su cliente se sentó a comprar una cerveza, y que justamente una de las chicas, la de pelo morocho, se acerca al bar diciendo que las chicas estaban esperando que alguien las trasladase hacia Guayaquil y que no tenían dinero, que se lo habían robado en el hostel. ¿Cómo va a tener dólares para comprar agua y una gaseosa si lo que acaban de decir, según María, la dueña del bar, es que no tenían dinero? Por eso nosotros estamos pidiendo la reconstrucción. ¿Y qué tiene que ver? Y que se haga una nueva investigación, porque esta investigación se la ha hecho muy a la ligera. Tiene que hacer una investigación
con los elementos claros y precisos que hagan presumir. Pero contésteme esto. Comisión penal que hagan presumir quién cometió el crimen. ¿Él le compró las gaseosas a las chicas, las acompañó con ese objetivo, con brindarles ayuda porque ellas no tenían dinero? No, según lo que yo he escuchado y he visto, que ellas sacaron un billete a $10. Eso ya es materia investigativa, ya de los agentes fiscales y de los investigadores que tienen que están determinando en este momento porque la investigación continúa. Exa FM. Lo que estamos sintiendo quienes oímos esta mezcolanza de testimonios que no nos llevan, no nos conducen a ninguna parte, ni a los periodistas argentinos, ni a los periodistas ecuatorianos. Es un caos eso, es una incongruencia total. ¿De qué puede servir una circunstancia que además es alineada con el interés del abogado, este señor Pilco, me parece que se llama? ¿Perdón? Atilio Pilco. Es el apellido, ¿no? Entonces el abogado Pilco más o menos motiva lo que tienen que aclarar, responder. ¿Qué podemos hacer con este material, doctora? Complicadísimo. Es complicado y aquí nuevamente nos demuestra que toda la teoría del caso está partiendo de versiones. Y esto sí quisiera retomar la idea que es la que evidencia la confusión que existe en ciertas autoridades del Estado, que, insisto, el día de ayer, la noche de ayer, decían que todo partió de informes técnicos. Y aquí viene la explicación. En el ámbito penal hay tres tipos de vestigios que luego se van a constituir en pruebas, porque pruebas en lo penal se da solo ya cuando estoy ante un tribunal de garantías penales y se entiende que todo lo que he recogido va a ser concordante, va a estar ya demostrado. Estos tres tipos de actos probatorios es el material, el testimonial y el documental. Dentro del área de la prueba material es que tenemos los informes técnicos que hacen peritos especializados. Dentro del ámbito testimonial podemos tener la versión de las víctimas, que en este caso, si hubiera sido interesante también que se recepten dentro del proceso la versión de los familiares de las chicas, que nos den un contexto de quiénes eran, a qué venían al Ecuador. Adicionalmente, la versión de los procesados, que es a lo que entiendo yo el ministro se refería, la versión de uno de ellos que se declaró él el responsable, y la versión de terceros, que se llama el testimonio propio, ¿no? Que en este caso sería la señora de la tienda, la del hostal. Y finalmente, pruebas documentales. Entonces, las altas autoridades solo están diciendo que todo ha partido de informes técnicos, es decir, de pruebas materiales, lo cual no es así. Yo quisiera saber, incluso para que... ¿No debe ser así o no es así? Debe ser así, debe ser todo. Pruebas materiales que concuerden con las testimoniales, con documentales, para así saber que hay varias aristas que están demostrando lo que realmente pasó. Uno siempre, cuando hay un delito, se plantea varias hipótesis. Uno puede pensar que pasó A, B o C. Pero ya cuando recoge todos los vestigios, aquellos concordantes y que le permiten demostrar algunos de los tres caminos que uno trazó, por ejemplo, esos son los que luego tomarán el valor de prueba. Pero aquí se dice que todo ha partido de informes técnicos. Yo quisiera saber entonces que me digan... ¿En qué consisten los qué informes informe técnicos? técnico y qué pericia han tenido las autoridades del Ecuador que digan que las dos jóvenes, libre y voluntariamente, fueron a pernoctar en la casa de sus supuestos agresores. Y si se da cuenta, este es el principal cuestionamiento que hacen los familiares, la prensa argentina, el ámbito internacional, porque ¿qué peritaje técnico determina esa consecuencia a la que llegó el señor ministro? Por Dios, un informe técnico son pericias como por ejemplo el informe médico legal de la autopsia. Un informe técnico es informes de peritos expertos en criminalística que han hecho la reconstrucción de los hechos.
Un informe técnico es, por ejemplo, cuando hay la obtención de muestras para ver si es que ha habido vestigios, qué sé yo, tal vez del consumo de alguna sustancia estupefaciente. Una prueba técnica material no es la propuesta del caso de una autoridad, sino una prueba avalada técnicamente por un profesional debidamente acreditado. De ahí que sí me permito decir, no se puede hacer afirmaciones tan tajantes y menos de parte de las altas autoridades si no se ha leído primero la norma. No se puede pensar que todos son informes técnicos cuando el propio ministro del Interior hace la teoría del caso en base a un testimonio y de un procesado, que es el que supuestamente se declara confeso. Solo en base a esa versión. No se cumplieron los protocolos, no esa es la conclusión. Y con esto termino, mire, la no liberación de práctica de prueba. Si el investigado, al rendir su versión o testimonio, se declara autor de la infracción, el fiscal no queda liberado de practicar otras pruebas tendientes a demostrar el delito. Pero por supuesto, aquí todo han partido de lo que el supuesto autor confeso ha dicho, y esa es la estructura y lo que defienden, y eso no es un informe técnico, y eso las autoridades deberían hacer un mea culpa, y en tal caso hacerse para atrás. No está mal una autoevaluación y aceptar que se equivocaron, ¿no? Lo que nosotros estamos apreciando es que hay una coincidencia entre muchísimos penalistas que hasta esta hora han intervenido con opiniones, como por ejemplo desde la redacción de Los Cuatro Pelagatos lo hace Ramiro Aguilar, asambleísta y conocido doctor en jurisprudencia, experto en asuntos penales. Él dice que hay protocolos que deben cumplirse, como dice usted, que un fiscal hace levantamiento de un cadáver. Es la fiscalía la que llama a un equipo de criminalística para que tome fotografías, para que tome huellas, haga mediciones, describe el sitio, el cuerpo, tome muestras. El cadáver te va a indicar, dice Ramiro, te va a indicar de qué murió. ¿De qué murió? La escena del crimen te va a indicar quién lo mató. Entre comillas, todo esto. Tras el trabajo de criminalística entran los médicos legistas y ese proceso sigue siendo dirigido por la fiscalía. Sí, punto. Medicina legal envía allá los resultados, a la fiscalía. Solo entonces el fiscal sabe qué sucedió, qué armas se usaron, cómo se relacionan las evidencias encontradas en la escena. Con todo ello se inicia la búsqueda del autor. Eso se llama indagación previa. Se investiga qué ocurrió. El fiscal recibe versiones, siempre en presencia de un abogado. Y puede ocurrir que un indagado reconozca su culpabilidad en este trámite o en esta parte del proceso indagatorio. Un juez tiene que hacerlo detener y en las 48 horas que dura la detención provisional su testimonio tiene que ser corroborado con las pruebas que se encontraron en escena del crimen. Si efectivamente su versión se confirma, se abre una instrucción fiscal, se formula cargos y pasa a ser procesado formalmente. La autoincriminación no exime al juez de buscar la prueba material. Este es otro acápite muy importante. La autoincriminación, si alguien dice yo la maté, yo las maté, o yo lo maté a la una, yo le maté a la otra, esta autoincriminación no exime al juez de buscar la prueba material. La ley no indica cuánto tardan estas gestiones.
Por eso Ramiro Aguilar prefiere hablar de tiempos prácticos, lo que se demore la policía judicial en juntar lo que Ramiro García, también abogado, llama elementos de convicción, peinar la escena del crimen, juntar los vestigios, hacer pruebas de laboratorio, hacer las pruebas periciales. Y todo esto no puede durar menos de 8 días, dice el doctor Aguilar, el asambleísta Aguilar. 8 días además porque tiene que haber una serie de providencias del fiscal. Oficios, peticiones, el forense tiene que recibir las muestras con cadena de custodia, que en ningún caso se puede perder, y tiene que firmar un acta. Aquí está todo, pero ya no podemos continuar con una excelente clase para estudiantes de jurisprudencia y con todos los estudiantes que estarán buscando convertirse en grandes penalistas que tanta falta nos hace en nuestro país, teniendo, no obstante, actores muy importantes en esas dimensiones académicas, como quienes me acompañan esta mañana. Ahora ocurre, le pregunto al doctor Carlos Solórzano, todavía lo tenemos en línea telefónica, al expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Argentina ya pone peritos por el doble crimen de Ecuador. Esto nos llega hace contados instantes. A 10 días del doble crimen de las turistas mendocinas en Montañita, las dudas sobre la investigación crecen, lo que motivó la intervención del gobierno argentino. Y el señor presidente Correa ha manifestado, aunque estamos concediendo mucho porque aludimos a nuestra soberanía, pero en una entrevista en la que se refirió a las chicas, a sus hijas, comparando en una asociación de ideas con lo que pudo haber ocurrido, él dice: tienen todo el derecho los familiares de las víctimas argentinas a que puedan confiar y digamos, exhibir el pensamiento el pensamiento y la práctica indagatoria que van a operar los peritos de esto que es un doble crimen en Ecuador, los peritos argentinos. El presidente Correa, en una conferencia de prensa, dijo que el pedido de las familias de que viajarán investigadores argentinos podría considerarse una ofensa para el país. No es una ofensiva, pero agregó que es comprensible. Esto está en manos de la Fiscalía. No sé si la ley lo permite, pero si lo permite estaremos... Eso me dejó a mí, yo recuerdo, me dejó Patricio. Debe estar por allí ese trabajo de recolección. Debe estar en la oficina de producción. Tengan la bondad. Perdonen por instruir en público. Desde el Ministerio del Interior confirmaron que los forenses ya están listos para viajar y que solo resta esperar la coordinación con Ecuador. ¿Esto es lamentable o es mejor? Lamentable por el lado de que no confían en nosotros, en nuestras autoridades, porque los protocolos o no se cumplieron, que es lo definitivo, no se cumplieron, por rápido informar al presidente, quien en esta misma declaración de anoche dijo: yo estaba, llama que llama al Ministerio del Interior. ¿Cómo van las cosas?, dice que preguntaba el presidente. ¿Cómo están las cosas? Se refieren al presidente Correa. Él estaba muy preocupado y es lo que describió. Esto le pregunto, perdone, doctor Carlos Solórzano, ¿qué opinión adicional usted podría ofrecernos, doctor? Bueno, en primer lugar, yo pienso que los peritos argentinos pueden venir a colaborar, pero su verificación o sus exámenes no sirven o no son
o no deben de ser materia del proceso que se está, de indagación que se está realizando. Claro. Pueden colaborar, pero solamente hasta allí. Ahora, por otro lado, lo que yo noto de todo este asunto es que no se ha hecho una investigación de los presuntos delincuentes, si ya han cometido hechos de esa misma naturaleza o parecidos, si tienen antecedentes penales o no tienen antecedentes penales, de la explicación por qué cometieron lo que se dice que han cometido, porque espontáneamente o las cosas no ocurren, sino que siempre tienen que tener una causa. ¿Por qué ocurrieron estos hechos? ¿Qué explicación pueden dar ellos de la razón por la que ocurrieron estos hechos? Es decir, no hay una indagación hasta este momento que yo conozca, una indagación cumpliendo por supuesto con los protocolos necesarios, una indagación sobre los presuntos delincuentes. ¿Por qué estas dos señoritas fueron a parar a la casa de ellos? ¿Qué las motivó para ir allá? Es decir, hay una serie de cuestiones que es la historia, que tiene que reproducirse la historia de los hechos acontecidos. No conozco si se ha hecho un examen de esos problemas históricos o de esos hechos históricos para poder encajar o para poder tener una envoltura completa de todo este acontecimiento. Completa y convincente por el lado de la coherencia especialmente, ¿no? Así es, no hay una... tan rápido, aquí están los delincuentes, ellos fueron los que cometieron. Sí. No es así. En primer lugar, hay que establecer cuáles fueron las causas, por qué cometieron, si es que cometieron esos delitos, qué antecedentes penales han tenido esas personas. Es decir, la indagación policial, la indagación de la fiscalía tiene que ser profunda para que busque todos los antecedentes que ocurrieron alrededor de este hecho, es decir, reproducir históricamente todo lo que ha ocurrido. Entiendo, doctora Paulina, que las llamadas del señor presidente fueron reiteradas. Él hizo una asociación de ideas y él nos confiesa a todos los compatriotas, nos confiesa que imaginó a una de sus hijas que le gusta practicar lo que los jóvenes llaman ser mochilera, ¿no? Ser mochilera. Y él dijo, mi hija le gusta eso, ¿y qué tal pasó de inmediato a la acción? Que le ocurriera un asunto de esto es para volverse loco. Es para volverse loco y hacer lo que se le ocurra instintivamente. Eso le transfirió y fue una demostración de cómo es Rafael Correa, digamos, como ser humano, como padre, especialmente como papá. Entonces nos puso a todos, nos invitó a ubicarnos en una situación paralela a lo que están viviendo este momento madres y padres de estas chicas en la nación argentina. Pero claro, queda para la lectura y queda también para la interpretación de la ciudadanía que nos escucha. Sobre este último punto, tal vez digo yo, doctora Araujo, tal vez el señor presidente con tanta insistencia, porque obviamente por el honor nacional, por la dignidad del resto de ecuatorianos, seguramente el presidente ecuatoriano hasta invocó a Dios de que no sean los autores ecuatorianos. Y le tenía al ministro del Interior
un poco presionado en acelerar la investigación. ¿Qué fue? ¿Hay alguna novedad? Entonces, tal vez ahí las cosas se salieron de la línea de los protocolos, que si no se los cumple en mínimo 8 días, como dice la lectura que entregamos, pues puede prestarse a un error y puede estar allí el asunto que estamos hablando. No estoy emitiendo ningún juicio de valor, estoy simplemente averiguándome lo que eventualmente pudo haber ocurrido. Usted desde el tema de la práctica o de los asuntos que protagonizó el ministro de Gobierno, ¿qué conclusión saca? ¿Cómo así el señor ministro tuvo que intervenir aceleradamente para saciar expectativas y obviamente detener a los potenciales autores del crimen que ya no son tan potenciales inclusive, ¿no? Se cambian su testimonio ya por 3 ciclos. Entonces, todo eso, ¿error de quién fue? La verdad, como ya lo hemos reflexionado, una autoridad debe saber cuáles son sus deberes y atribuciones. Y sus límites. Sus límites, y especialmente en el derecho penal, en donde rige el principio de legalidad y solo la ley me determina qué es lo que puede hacer tal o cual autoridad y cómo lo debe hacer. El protocolo, todo lo que hemos analizado la mañana de hoy, todos los artículos que nos hemos permitido leer. Entonces, yo creo que todo se resume en la premisa que muy bien lo hizo notar el doctor Carlos Solórzano al inicio de la entrevista de esta mañana, que al parecer casos que podrían implicar una mayor conmoción o porque ya se está debatiendo de los casos en las redes sociales o hay algún extranjero de por medio, pues en ese tipo de casos hay un tratamiento mucho más celero, como que se quiere hacer una demostración de que ahí sí el Estado responde y que el Estado está como tal ágilmente investigando y llegando a determinar responsabilidades y sanciones. Sin embargo, también lo hemos analizado hoy. ¿Qué pasa con otro tipo de procesos donde también han desaparecido personas, donde ha habido también la pérdida de vidas y que ahí al parecer no hay esa rapidez? Pero la rapidez no puede ser equiparada a solvencia, eficacia y justicia en el proceso penal. No en vano la situación de los peritos argentinos, que veo que el presidente de la República ha dicho que él entiende que puedan venir profesionales siempre y cuando la ley lo autorice. Y aquí sí es bueno hacer notar que una situación que nuestros asambleístas colocaron en el Código Orgánico Integral Penal es el inciso final del numeral 8 del artículo 511, en donde sí permite que peritos internacionales puedan intervenir en el proceso. Claramente nuestra ley penal determina que cuando en la investigación intervengan peritos internacionales, sus informes podrán ser incorporados como prueba a través de testimonios anticipados o podrán ser receptados mediante videoconferencia. Claro, ya le digo, nuestra ley penal, que ya tiene unos 2 años de vigencia, trajo tal cantidad de novedades que pusieron los asambleístas. De novelerías. Y la situación es que en el Ecuador ya hemos tenido peritos internacionales. En el caso del 30S se trajeron 10 peritos venezolanos. Híjoles. O sea, no creo que es ajeno en el Ecuador de que peritos internacionales hayan venido y han dado su criterio técnico. De ahí que, bueno, si el señor presidente de la República había considerado, porque al parecer todos los procesos penales incluso hay que consultarle al presidente de la República para que él dé luz verde quién interviene, quién no, lo cual, insisto, sí deberíamos como ecuatorianos saber que el ámbito penal está conducido por órganos autónomos como es la Fiscalía y órganos jurisdiccionales como son los jueces y tribunales. O sea, sí, tenemos ya que quitar el prejuicio de que al parecer hay que hablar con el presidente de la República incluso para que los juicios se muevan, o que el presidente de la República es el que tiene que dar el visto bueno de que vengan o no peritos internacionales, cuando no es muy difícil, insisto, y no quiero herir susceptibilidades,
Pero sí llamo a las autoridades y a todas las personas a leer las propias leyes que aprueban. O sea, no se puede evacuar un proceso que busque el establecimiento de la responsabilidad penal de alguien y saber qué delito se cometió a través de criterios subjetivos, de un símil, de si esto le hubiera pasado a mi hija. No. Para eso tenemos la norma, para que la investigación del delito sea objetiva. Caso contrario, vamos a volcar nuestros propios miedos, nuestros propios criterios, y podemos llegar a una verdad errada, que sea que no se está investigando el delito correcto, porque aquí se habla de un asesinato cuando ciertas aristas, incluso partiendo de lo que afirmó el ministro Serrano, nos haría a pensar que sería un femicidio, pero adicionalmente saber quién realmente fue. ¿Qué realmente pasó? Si es que no se llega a determinar eso, van a mandar a la cárcel a inocentes. Y no sé si es que eso sea el fin de la justicia. Tienen que cumplir la pena, pero los que efectivamente fueron. Aquí 3 días también les tomó para concluir que no tiene ninguna vinculación con trata de personas. 1 día les llevó establecer a los responsables y armar la trama delictiva. Pero resulta que las chicas estuvieron desaparecidas desde la semana anterior. Y como lo dije el día de ayer y lo ratifico, las autoridades no nos están haciendo un favor al decir que están cumpliendo o investigando. Lo que están haciendo es cumpliendo sus deberes. Y si hubiese sido efectiva la labor policial, hubiesen encontrado, en este caso a las turistas argentinas y en el universo de casos que se están ventilando en el ámbito penal, las hubieran a ellas encontrado vivas. Y los procesos, todos los que se están ventilando en justicia penal, en general en los órganos de administración de justicia del país, deberían ser tratados todos por igual, para incluso no entrar en el sensacionalismo o protagonismo de que en este caso sí se hicieron las cosas rápidas, en este caso sí responden, porque el propio Estado nos está demostrando entonces que hay procesos privilegiados. Los que tienen impacto mediático o que pueden suscitar alguna crítica internacional, ahí ponen toda la maquinaria, llegan en helicópteros y ahí se pasan por alto, no cualquier protocolo, se pasan por alto la ley. Una vez más, y perdón por ser tan reiterativa, leer la ley no es difícil y especialmente ante autoridades. Lo mínimo que se espera es que sepan su contenido para saber qué es lo que pueden y no hacer. Paulina, doctor Solorzano, doctor Aguilar, muchas gracias por la colaboración, pero es válido que convalide el señor presidente de la República los comentarios o las interpretaciones que yo formulé hace contados instantes. Aquí se evidencian en estas declaraciones del presidente. Tengan la bondad, señores oyentes, de escuchar a Rafael Correa, presidente constitucional de la República, prácticamente en su última intervención de exigencia normal por su condición de que es nuestro líder, de que es el responsable jurídico y constitucional de la imagen de nuestro país, y por otras circunstancias de carácter humano, de solidaridad humana, como les decía yo hace contados instantes. Esto es lo que decía el presidente y se averiguaba. Pero prácticamente, al menos los autores materiales, prácticamente sin duda ya han sido identificados. Se puede lucubrar y seguir investigando sobre las motivaciones. No quiero dar más detalles porque normalmente la indagación fiscal que continúa es confidencial. Pero prácticamente sin duda hay confesión, ¿no?, de uno de los asesinos. Sin duda, además de múltiples evidencias encontradas en su casa, sabemos quiénes son los autores materiales, pero se resolvió a las 24 horas. Entonces la gente que sigue con sus complejos de tercer mundo, no es invento del gobierno, del ministro, porque muy rápido se resolvió, no es verdad, etcétera. Lamentablemente, pues esas dudas también tienen los familiares y las entendemos perfectamente, ¿no? Comprendemos perfectamente, queremos que tengan todas las certezas. Si ellos quieren traer un equipo forense de Argentina, si
quieren pedir asistencia penal internacional. El gobierno del Ecuador, me permito hablar por nuestra fiscalía, hablé de todos modos, Cecilia, con Galo Chiriboga hoy día para preguntarle esto, me permito hablar por el Consejo Nacional de Judicatura, por el Estado ecuatoriano, daremos todas las facilidades para que vengan los investigadores internacionales que quieran. Entendemos, me pongo en el... O sea, todos somos padres, ¿no? O la mayoría de aquí somos padres, en mi caso padre de una joven de igual edad de las jóvenes asesinadas, y entiendo perfectamente la posición de la familia. Esto nos ha desgarrado el alma. La patria está de luto por el asesinato cobarde de 2 jóvenes argentinas, pero así fueran ecuatorianas, venezolanas, bolivianas, 2 seres humanos, 2 vidas en plenitud, 2 jóvenes de la patria grande. Y qué pena el maltrato de la noticia de ciertos medios de comunicación, la falta de decencia, la falta de ética para alarmar, para poner titulares que vendan tan solo más periódicos, sin respetar al país, sin respetar el dolor de esas familias. Qué pena los cobardes que se esconden en las redes, donde en el anonimato pues se atreven a decir cualquier barbaridad. Bueno, cada quien cargará con su conciencia. Nosotros podemos decirle al pueblo ecuatoriano que se ha actuado con mucho profesionalismo. Nuestra policía resolvió la mayor parte de este caso en apenas 24 horas, pero... Exa FM. Esa parte la interrumpimos solemnemente, y ese es un error garrafal el que cometimos. Ojalá podamos en algún momento repetir esa parte. Lo que sí yo relievo, con todo respeto al presidente de la República, es que él exhibe el poder gigante que maneja. Es decir, todo pasa por el conocimiento del señor presidente. Él ha hablado con el fiscal, él ha hablado con el ministro de Interior, y esa parte justamente que no aparece es cuando él, por favor, el señor presidente está a cada instante solicitando, él mismo confiesa, yo he estado pidiendo al ministro del Interior, sí, pidiendo al ministro del Interior que tenga la bondad de comunicarme, y yo le he preguntado, ¿cómo van las cosas? Estaba con un término de provincia, el ciudadano presidente estaba apersonado de este tema. Y está muy bien. Pero no eso le permite intervenir con instructivos, con exhortos, y hasta qué punto eso consideran los señores ministro o fiscal una especie de presión sobre lo que están haciendo, incluso en términos de ritmos, ¿no? Pero es lo que acabamos de oír, es la preocupación descrita por él mismo, que le asistía el instante en que buscaba a toda costa información de qué novedades habría. Entonces, creer que los detenidos son los autores de los 2 crímenes, a quien quiera nos va a dar un poco de recelo de admitir así como una cosa muy sólida que digamos, mientras no haya una información fehaciente que en un cronograma, digamos, de lo hecho por el señor ministro y de lo hecho por la Fiscalía, determine que la confianza y credibilidad pública se asiente donde deba asentarse. Pero hay errores. Desde luego, hay abrogación, no sé, eso ya no me compete. Yo estoy regresando a ver al artículo 25. Doctora, le agradezco muchísimo por esta concurrencia, lo propio en Guayaquil, al doctor Carlos Solórzano. Si me permite una... Encantado, doctor. Adelante, doctor. Sí.
A mí me parece que es una equivocación de ciertos líderes que identifican los problemas del país con sus propios problemas. Es decir, si el presidente de la República tiene sed, el Ecuador tiene sed. Si el presidente de la República no goza de libertad, el Ecuador no goza de libertad. Esa identificación malsana entre la presencia del presidente de la República con los acontecimientos nacionales me parece una equivocación. Él es un ciudadano como cualquier otro y debe preocuparse no solamente de los casos a donde hay una connotación internacional, sino también de los casos nacionales. En los casos cuando muere una mujer ecuatoriana, como aconteció con una niña que la encontraron bajo la cama, allí no pasa nada, allí no hay la intervención del presidente, allí no se personifica, allí no importa. ¿Cuántos crímenes se cometen a diario en el Ecuador? Y allí no importa los crímenes que se cometan, solamente cuando puede llegarle por alguna circunstancia parecida a algún familiar o a alguna persona cercana a su contorno, entonces allí viene la intervención de manera directa y prolija. Tenemos el caso de cuando le robaron al hermano del presidente de la República, mandó un operativo tremendo para que se logre y se encuentren los delincuentes de manera inmediata. Es decir, cuando hay personas que están dentro de su entorno o dentro de una connotación internacional, entonces hay la intervención directa y la preocupación directa del presidente de la República. Pero en cuanto al monto general, al problema general del estado delincuencial que está aconteciendo en el Ecuador, ninguna palabra y peor alguna acción al respecto. Eso no está bien. Por eso es que las personas, o muchas personas, dudamos siempre de las actuaciones de las más altas esferas, especialmente del presidente de la República. Usted ha sido muy amable por esta contribución, doctor. Le agradece el público, le agradece la ciudadanía y a usted, naturalmente, doctor Araujo. Pero esta última parte, ¿por qué todo tiene que pasar por el conocimiento del señor presidente de la República? Él asume ese cargo con una visión macro, ¿no? Digamos, todos tenemos que de alguna manera rendirle cuentas de incluso las acciones que estamos en obligación de ejercitar. Y a mí y es el resentimiento, a mí no se me ha ocurrido hacer un reporte que puedan entender las autoridades de conformidad con sus principios y lo que ellos quieren se procesen los medios de comunicación. Y por eso crearon la famosa ley de comunicación, con este género de impedimentos. El periodismo de interpretación, el periodismo de opinión, quedan seriamente lesionados, no cobran vida en el ámbito de las libertades públicas, de las libertades democráticas. En fin, pero nos hemos acostumbrado a este trajín. ¿Cómo le parece? Con eso terminamos. Muchas gracias, Paulinita. La verdad es que es obvio que no está bien, porque lo que hemos hecho incluso esta mañana ha sido una lectura de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Es decir, nos gusten o no, nos apegamos a la ley y eso es lo que buscamos, que las autoridades también respeten la ley y sepan las limitaciones de cada una en sus competencias, en sus deberes. Y si ellos mismos redactaron esas leyes. Claro, o sea, estas leyes fueron debatidas en asamblea, fue remitido este Código Orgánico Integral Penal al presidente, incluso tuvo su veto parcial, es decir, se entiende que conocen plenamente su contenido de cómo se van a llevar adelante los procesos penales.
Pero si hay la aceptación, ya ni siquiera tácita, sino expresa, de que el presidente de la República conoce todos los casos, él habla con el fiscal, él habla con el ministro, él coordina todo, ¿qué nos está demostrando al fin de cuentas? Más allá de que el presidente quiera copar todas las funciones, sino que quizás el presidente duda de sus propios funcionarios, que tiene que estar atrás y atrás para que cumplan lo que deben hacer. Esa también es una gran posibilidad. Es otra lectura de que el presidente, quizás en su visión perfeccionista, de control, de que todo salga bien, está viendo tanta inoperancia en los órganos públicos que tiene que ser él el que esté atrás de absolutamente todo y ejerce ese control para que las cosas se vayan encaminando. Esa es una lectura. La otra, que el presidente de la República es quien quiere, como tal, influir en todas las funciones del Estado. ¿Solo por protagonismo o simplemente porque él es el guionista de este país mientras dure su mandato constitucional? Mire, yo creo que siempre hay que partir de un principio de buena fe, en el sentido de que no creo que sea por hacer daño. Sin embargo, más allá de lo que quiera él, sus deseos, sus aspiraciones subjetivas, él es autoridad y las autoridades en el Estado deben cumplir solo sus derechos y obligaciones. ¿Y eso dónde está? En la ley. Insisto, en el ámbito público no es muy difícil. Existen las leyes me facultan, me permiten hacer algo. No puedo excederme, no puedo ir más allá. Y para eso lo menos que se pide es, leamos las leyes que ha hecho la Asamblea. Insisto, nuevamente extiendo esa invitación, ya que se nos ha exhortado a ciudadanos y medios de comunicación a que no generemos sensacionalismo. Lo que se ha hecho la mañana de hoy no ha sido más que leer la ley y demostrar, leyendo la ley, que los procedimientos y los protocolos no fueron los adecuados. Bueno, Focus anunció un contrato respecto de prácticamente la venta del campo Auca. La lotería para una empresita que se crea al tenor de la marca, que es marca francesa, de nombre es Schlumberger. Esta es la denominación, la marca de la empresa francesa, pero ellos dicen, a ver, esta inequidad que estamos nosotros construyendo en este acuerdo con el gobierno ecuatoriano y su institucionalidad petrolera o energética, le va a hacer daño a nuestra marca. Estamos de acuerdo. Entonces inventemos otra empresa y le ponen el nombre. Ya van a conocer ustedes en la continuación de lo que hizo Focus para denunciar y lo que expresan distinguidos abogados como Jorge Pareja Cucalón y Luis Calero. Aquí estamos para decirle a usted la verdad.